El objetivo, y se les dice desde el primer día, es conocer cómo funciona el mundo y entenderlo, son las dos cosas. De nada me sirve saber lo que está pasando, saber que un país ha invadido otro, saber que un grupo terrorista ha atacado a un país, saber que hay unas elecciones en tal o cual lugar y que las ha ganado alguien. De nada me sirve eso, y de nada me sirve si no entiendo por qué han ocurrido esas cosas. Porque si no entiendo el relato de cada uno, que no significa compartirlo, ni estar de acuerdo con uno o con otro, puede que esté de acuerdo con uno, puede que esté de acuerdo con otro, o puede que con ninguno de ellos o con los dos a la vez. Lo importante es que si yo entiendo A y entiendo a B, soy capaz de comprender cómo se ha gestado el problema y poder pensar con mucha mayor claridad en las posibles soluciones que yo puedo aportar, y también en que pueda yo aportar o no, o simplemente esté aprendiendo y conociendo y no tengo capacidad de influir, al menos podré prever lo que va a ocurrir porque tendré una capacidad de prospectiva mucho más realista. De nada sirve la propaganda o el mal o bueno, hay que entender el mundo que nos rodea. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos en este bloque, lo que queremos en ISEP, que el alumno termine sabiendo. Actualmente tenemos tanta información que nos llueve y lo que tenemos es mucha información y poca formación. Con un buen andamio, cada elemento que oigas o veas, eres capaz de meterlo en tu cabeza, en el andamio de la geopolítica correctamente. Y a partir de ahí crecerás cada día diciendo, sigo sin saber cómo funciona el mundo, pero cada día lo entiendo más. En el programa de liderazgo de gobierno y el ejecutivo, digamos que se comienza por unas introducciones, tanto político-filosófico de qué es la geopolítica, como muy práctica después de qué es la geopolítica. Es fundamental esta sesión. Y luego unas sesiones de cómo funcionan los sistemas políticos en general, tanto de Occidente por un lado como del resto del mundo por otro, tanto sistemas comunistas, sistemas islámicos, etc. Una vez vistas esas introducciones para entender, grosso modo, el mundo, empezamos con lo regional. Es decir, hablamos de Rusia y Ucrania, pero en Europa también, de Visegrado y Europa del Este, hablamos de la geopolítica de la Unión Europea, hablamos de la geopolítica de Oriente Próximo, hablamos de la India y su continente asiático, hablamos de China, hablamos de África, hablamos de la Iberosfera, es decir, regionalmente intentamos entender el mundo. Y después pasamos a un bloque más general, más global, en el cual vamos a juntarlo todo, vamos a unirlo todo para hablar de cosas como Naciones Unidas y otras organizaciones globales. Hablamos de terrorismo, hablamos de cooperación internacional, hablamos de la Iglesia, porque es un actor geopolítico muy importante, hablamos de comercio internacional, de energía, precisamente, no tanto en España, que será en el ámbito de la economía en ISEP, sino de la energía a nivel geopolítico, y luego también, lógicamente, de la inteligencia artificial. También es un tema que se trata con mucha preocupación, que bueno, se trata además de proponer determinados aspectos que no se tratan de verdad en ningún otro programa. Por ejemplo, hablar de los océanos, hablar del Ártico, o dedicar una sesión a la astropolítica, a la política del espacio exterior, es algo que puede sorprender, pero que es tremendamente necesario y que nadie más en España está tratando. La geopolítica, una de las posibilidades de la geopolítica es la prospectiva, es lo que hacemos también aquí. Entendemos el mundo y ahora vamos a intentar adivinar cómo va a ser el mundo. Bueno, adivinar, no se trata de una bola de cristal, vamos a intentar hacer la prospectiva de cómo será el mundo dentro de una semana, dentro de un año o dentro de 10 años. Y cuando uno se asoma a ese futuro inmediato, futuro a corto o a medio plazo, se sobrecoge, porque realmente estas cosas que estás contando son muy preocupantes, especialmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo está cambiando y lo va a cambiar absolutamente todo. No necesariamente en el buen camino o en el buen sentido, pero como el cambio posiblemente es inapelable, lo que hay que estar es preparado para ello. Uno puede preparar primero legislativamente, regulatoriamente, evitar que la inteligencia artificial adquiera demasiado poder, no solamente por sí misma, sino en las manos equivocadas también. Pero tengo que hacer una perspectiva, tengo que entender a dónde van a ir, qué es lo que me puede afectar, igual que en la ciberdefensa, y por lo tanto poner los medios. Los medios no son solamente los medios para protegerme, al final la mejor protección, la mejor defensa es un ataque, es decir, tengo que ser capaz de protegerme y tengo que ser capaz de atacar de la misma manera, de hacer una ofensiva cibernética, una ofensiva de inteligencia artificial sobre el enemigo o el rival.
No tiene por qué ser en la guerra, puede ser en la guerra tecnológica, en la guerra diplomática, en la guerra energética, en conflictos internacionales en los cuales somos parte pero no la parte principal. Pero hay que estar preparado, hay que ser realista. Yo puedo decir, muera la inteligencia artificial, no quiero inteligencia artificial. Posiblemente el mundo sería mucho más hermoso sin inteligencia artificial, aunque parezca que al principio nos va a ayudar. Yo no quiero inteligencia artificial, pero no voy a poder evitarla, no la voy a poder evitar, con lo cual, ¿me tengo que sumar al carro de la inteligencia artificial? Sí, intentando además regularla y controlarla y limitarla, pero me tengo que subir al carro, no puedo quedarme fuera de ello porque entonces voy a ser sometido. El fin último de geopolítica es la comprensión y el entendimiento de cómo funciona el mundo. Una vez que sabemos esto, lo podemos aplicar a la política, a la economía. En la política, ¿lo podemos utilizar para lograr la paz y la estabilidad de nuestra región o del mundo entero? Sí, podemos hacerlo, pero no únicamente. De hecho, la mayoría de las potencias o de las organizaciones utilizan el conocimiento geopolítico para sus propios intereses, sus propias necesidades. Es así como funciona el mundo.